Sexta parte, los agentes de la educación de la fe. 1. Presentación. La última parte de este libro se dedica a los agentes de la educación en la fe: obispo, presbíteros, religiosos, padres de familia, laicos, catequistas y profesores de religión. Es decir, la responsabilidad de la educación en la fe recae sobre la comunidad cristiana y sobre cada uno de los que la componen, con una responsabilidad común y diferenciada. Como conclusión de esta parte se puede decir que no puede haber verdadera formación religiosa si no se cuenta con personas preparadas convenientemente para ello y si esas personas no viven lo que predican. 2. Objetivos. Esta sexta parte pretende situar a los agentes de la educación en la fe en el marco de la Iglesia particular. Resaltar la responsabilidad educativa de cada uno de ellos. Ofrecer un estudio más pormenorizado de los principales agentes, especialmente de los padres de familia, los catequistas y los profesores de religión. 381. 3. Estructura está dividida en 4 capítulos con los siguientes enunciados: 20. La Iglesia, responsable de la educación en la fe. 21. Los padres de familia. 22. Los catequistas. 23. Los profesores de religión. 4. Bibliografía. La bibliografía sobre este tema está centrada en los documentos magisteriales, aunque se ofrecen también algunas obras de interés. Recomendamos la lectura de Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi, en 59 a 73. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Catechesi Tradendae, en 58 a 71, Exhortación Apostólica Christi Fideles Laici, en 62. Congregación para el Clero, Directorio General para la Catequesis, Roma 1997, en 217 a 285. Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Guía para los Catequistas. Documento de orientación vocacional, de la formación y de la promoción del catequista en tierras de misión que dependen de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, 3 de diciembre de 1993. Congregación para la Educación Católica, la Escuela Católica en los Umbrales del Tercer Milenio, Roma, 27 de diciembre de 1998, El Laico Católico, Testigo de la Fe en Escuela, Roma, 15 de octubre de 1982. Comisión Episcopal Española de Enseñanza y Catequesis, la Catequesis de la Comunidad. Orientaciones pastorales para la catequesis en España, hoy, en 253 a 266, 314, 308 a 310, El profesor de religión católica. Identidad y misión, Edice, Madrid 1998, 77 pp, El catequista y su formación. Orientaciones pastorales, Edice, Madrid 1985, 141 pp. Como libros recomendamos, C. Bisol y J. Gebaert, La formazione dei catecisti. Problemi diagi per la catechesi di Umani, LDC, Leumann Torino 1998, 222 pp. y R. Brautero, profesor de religión, vocación de educador y de creyente. Compromiso cristiano y servicio eclesial, en Juan Pablo II en Granada, SM, Madrid 1982, pp. 71 a 94. Capítulo 20, La Iglesia, responsable de la educación en la fe. El objetivo de este capítulo es mostrar que la Iglesia es la responsable de la educación en la fe, ella es la madre que ha engendrado a sus hijos y debe llevarles a la plenitud de la vida en Cristo. Son esenciales al ser de la Iglesia las dimensiones de comunión y misión y, por tanto, solo se puede tener la misión de educar en la fe si se está en comunión con la Iglesia. Esta tarea de evangelización y unidad se realiza en el seno de una Iglesia particular mediante el ministerio de la palabra, que no se reduce solo a la catequesis. La responsabilidad de la evangelización corresponde así a toda la comunidad cristiana, y, por ello, esta tarea atañe a cada cristiano. Se estudiará en este capítulo la responsabilidad de los diferentes agentes, en concreto, del obispo, primer responsable, los presbíteros, los religiosos, los laicos y las estructuras eclesiales al servicio de la educación en la fe. En los 3 capítulos siguientes se aborda el estudio de la misión de educación en la fe por parte de los padres de familia, los catequistas y los profesores de religión, ya que cada uno, desde su carácter propio,
participa con los demás al servicio de la educación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes. 1. La Iglesia, comunión y misión. La Iglesia tiene la misión de anunciar el Evangelio por todo el mundo, siguiendo el mandato de Jesús. Él mismo eligió a los 12 que vivieron con él, comunión, y los envió a predicar el reino de Dios, misión 2. Desde entonces los cristianos, por pertenecer a la Iglesia, tienen conciencia de esta misma misión, que ni el tiempo ni el espacio pueden limitar, que es una y universal, sin límites ni fronteras, misterio de comunión y misión. La Iglesia de Jesucristo, que es una y universal, se hace presente en cada una de las iglesias particulares presididas por su obispo. Ahora bien, la Iglesia universal no es la suma de las iglesias particulares, sino la comunión de estas iglesias esparcidas por el mundo. Esta comunión eclesial es posible gracias a la comunión de los obispos con el Papa, quien por su ministerio primacial, garantiza la unidad del pueblo de Dios y, de este modo, la legítima diversidad local. Compete a la Iglesia la misión no solo de transmitir la fe, sino también de educar a todos sus hijos en la fe, y esto solo es posible si se vive la comunión en su seno. Comunión y misión son, pues, la clave de la tarea de formación que realiza la Iglesia en el mundo. El anuncio del Evangelio y la Eucaristía son los dos pilares sobre los que se edifica y en torno a los cuales se congrega la Iglesia particular. Al igual que la Iglesia universal, también ella existe para evangelizar. Cada diócesis, mediante su acción evangelizadora de la catequesis y la educación en la fe, ofrece a todos sus miembros y a todos los que se acercan con el deseo de entregarse a Jesucristo, un proceso formativo que les permite conocer, celebrar, vivir y anunciar el Evangelio dentro de su propio horizonte cultural. De esta manera, la confesión de fe, puede ser proclamada por los discípulos de Cristo en su propia lengua. 2. El ministerio de la palabra en la Iglesia. Se entiende por ministerio de la palabra o predicación de la palabra de Dios la comunicación del mensaje de salvación. Es, por tanto, un elemento fundamental de todo el proceso de evangelización de la Iglesia. El ministerio de la palabra de Dios transmite la revelación, valiéndose de palabras humanas, pero referidas a las obras que Dios realizó y sigue realizando, especialmente en la liturgia, en el testimonio de vida de los cristianos y en la acción transformadora que éstos, unidos a tantos hombres de buena voluntad, realizan en el mundo. El ministerio de la palabra divina se realiza de diversas formas, que sirven para llevar a cabo sus funciones específicas. 1. Convocatoria y llamada a la fe, que se realiza por medio del primer anuncio, o predicación misionera, dirigido a los no creyentes, sean o no bautizados o que viven al margen de la fe cristiana. También pertenece a esta función el despertar religioso de los niños ya bautizados en la familia cristiana y el de otras personas mayores bautizadas que nunca se han iniciado en la fe. 2. Iniciación en la vida cristiana, que se realiza fundamentalmente por la catequesis pre- y postbautismal. Son formas principales de la educación en la fe, el catecumenado o la catequesis de adultos no bautizados, la catequesis de adultos ya bautizados, pero que deseen volver a la fe o necesitan completar su iniciación, la catequesis de niños, adolescentes y jóvenes, la educación cristiana en la familia y la enseñanza religiosa escolar, ya que tiene carácter de iniciación. 3. La educación permanente de la fe, que adopta formas muy diversas, a veces sistemáticas, otras ocasionales, individuales y comunitarias, organizadas y espontáneas, etc. 4. Función litúrgica, donde el ministerio de la palabra se realiza dentro de la celebración sagrada y como parte de la misma. La forma eminente es la homilía. 5. Función teológica, que trata de desarrollar la inteligencia de la fe por medio de la enseñanza sistemática y la investigación científica de las verdades de la fe. Estas 5 funciones del ministerio de la palabra, con sus formas correspondientes, entran de lleno en el proceso de evangelización que la Iglesia lleva a cabo, sin reducirse a compartimentos estancos, pues muchas de las funciones enunciadas se implican mutuamente o asumen más de una función. El ministerio de la palabra, ejercido en el seno de la comunidad cristiana por quienes tienen la misión de anunciar el Evangelio, es un servicio con unos rasgos diferenciadores. 4. Es un servicio único, realizado de modo conjunto por presbíteros, diáconos, religiosos y laicos, en comunión con el obispo. Toda la comunidad cristiana debe sentirse responsable de este servicio, y aunque los sacerdotes, religiosos y laicos lo realizan en común, lo hacen de manera diferenciada, cada uno según su particular condición en la Iglesia, ministros sagrados,
personas consagradas, fieles cristianos. A través de ellos, en la diversidad de sus funciones, este ministerio ofrece de modo pleno la palabra y el testimonio completos de la realidad eclesial. Se trata, por otra parte, de un servicio eclesial, indispensable para el crecimiento de la Iglesia. No es una acción que pueda realizarse en la comunidad a título privado o por iniciativa puramente personal, se actúa en nombre de la Iglesia y en virtud de la misión confiada por ella. Tiene, en el conjunto de los ministerios y servicios eclesiales, un carácter propio, que deriva de su propia especificidad dentro del proceso de la evangelización. Así, la tarea del catequista y del educador de la fe difiere de la de otros agentes de la pastoral, litúrgica, caritativa, social, aunque, obviamente, ha de actuar en coordinación con ellos. 3. Responsabilidad de la comunidad cristiana. Ya se ha señalado que la educación en la fe es responsabilidad de toda la comunidad cristiana. La iniciación cristiana, en efecto, no deben procurarla solamente los catequistas, los padres, los sacerdotes o los movimientos, sino toda la comunidad de los fieles. La misma educación permanente de la fe es un asunto que atañe a toda la comunidad. Es una acción educativa de toda la Iglesia, realizada a partir de la responsabilidad peculiar de cada miembro de la comunidad, en un contexto o clima comunitario rico en relaciones, para que los cristianos se incorporen activamente a la vida de dicha comunidad. De hecho, la comunidad cristiana sigue el desarrollo de los procesos catequéticos y formativos, ya sea con niños, con jóvenes o con adultos, como un hecho que le concierne y compromete directamente. Más aún, la comunidad cristiana al final de estos procesos acoge a los iniciados en un ambiente fraterno donde puedan vivir, con la mayor plenitud posible, lo que han aprendido e incorporado a sus vidas. Pero la comunidad cristiana no solo entrega mucho al grupo de los educandos, sino que también recibe mucho de ellos. Los nuevos convertidos, sobre todo los jóvenes y adultos, al convertirse a Jesucristo, aportan a la comunidad que los acoge una nueva riqueza humana y religiosa. Así, la comunidad crece y se desarrolla, porque cualquier proyecto formativo conduce a la madurez de la misma comunidad como tal. 4. El obispo, primer responsable. Los obispos han sido constituidos por el Espíritu Santo, que les ha sido dado, verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. Cada obispo, en su iglesia particular, ejercita inmediatamente, en virtud del derecho divino, el deber de enseñar. Por tanto, él es en la diócesis la primera autoridad responsable de la catequesis y de la formación religiosa. Como señala el Código de Derecho Canónico, siguiendo las prescripciones de la sede apostólica, corresponde al obispo diocesano dictar normas sobre la catequesis y procurar que se disponga de instrumentos adecuados para la misma, incluso editando un catecismo, si parece oportuno, así como fomentar y coordinar las iniciativas catequísticas. Los obispos diocesanos son los primeros responsables de la catequesis, los catequistas por excelencia, dirá Juan Pablo II, y los que fomentan y coordinan, como se ha leído en el Código, las iniciativas catequéticas en su diócesis. El Directorio General para la Catequesis indica que esta preocupación por la actividad catequética llevará al obispo a asumir la alta dirección de la catequesis en su iglesia particular, lo cual implica asegurar en su iglesia la prioridad efectiva de una educación en la fe activa y eficaz, promoviendo la participación de las personas, de los medios e instrumentos, así como de los recursos económicos necesarios. Debe ejercer la solicitud por este ejercicio con una participación directa en la transmisión del Evangelio a los fieles, velando al mismo tiempo por la autenticidad de la confesión de fe y por la calidad de los textos e instrumentos que deban utilizarse. Tendrá que suscitar y mantener una verdadera mística de la transmisión de la fe, pero una mística que se encarne en una organización adecuada y eficaz, actuando con el convencimiento profundo de la importancia de este servicio para la vida cristiana de su diócesis. El obispo debe cuidar de que los agentes se preparen de la forma de vida para esta función, de suerte que conozcan con claridad el mensaje cristiano y aprendan teórica y prácticamente las leyes psicológicas y pedagógicas de la educación religiosa. Finalmente, debe establecer en la diócesis un proyecto global de formación, articulado y coherente, que responda a las verdaderas necesidades de los fieles y que esté convenientemente ubicado en los planes pastorales diocesanos. Tal proyecto ha de estar coordinado, igualmente, en su desarrollo, con los planes de la Conferencia Episcopal. 5. Los presbíteros y la educación en la fe.
A los presbíteros corresponde muy directamente la responsabilidad y la misión de la educación en la fe en los diversos ámbitos y niveles de la vida cristiana, pues, como cooperadores que son de los obispos, tienen por deber primero el de anunciar a todos el Evangelio de Dios. Este servicio han de realizarlo en cualquier circunstancia, lo mismo si tenéis un encargo parroquial que si sois capellanes en una escuela, instituto o universidad, si sois responsables de la pastoral a cualquier nivel. La Iglesia espera de vosotros que no dejéis nada por hacer con miras a una obra catequética bien estructurada y bien orientada. La Comisión Episcopal Española de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española ha dado indicaciones en sus documentos sobre las funciones que el sacerdote está llamado a desarrollar en cuanto ministro de la palabra para la educación cristiana de los fieles, y detalla especialmente su papel en la escuela y en la catequesis. A. La educación cristiana de los fieles. En la tarea evangelizadora, rica y compleja, están empeñadas distintas instancias y personas, padres, profesores, catequistas, y, ante todo, los propios educandos. El sacerdote, desde la especificidad de su ministerio, ha de saber impregnar esta acción educadora de un profundo sentido evangélico y eclesial, procurando coordinarla de modo que los diferentes canales educativos se integren y se fecunden mutuamente. En cada uno de los ámbitos de la educación de niños y jóvenes, además de ser instrumento para la formación de las personas que llevan más directamente la acción educativa, el sacerdote tiene unas funciones que le son más propias. Con respecto a la educación cristiana familiar, los sacerdotes han de ayudar a los padres cristianos en su tarea, creando los cauces y medios necesarios para su adecuada preparación. Su vinculación con la catequesis de la comunidad y la relación de la parroquia con la escuela darán lugar a iniciativas encaminadas a este objetivo formativo. La labor de los presbíteros en la catequesis de la comunidad tiene una doble dirección, ya que, además de realizar su propio cometido de educadores en la fe, han de dirigir e impulsar la labor de otros profesores y catequistas. Esto exige del presbítero una esmerada atención a su propia preparación, como educador y como responsable de la formación y del trabajo de otros. Por otra parte, esta labor ha de ser concebida como un único proceso formativo, aunque confluyan acciones educativas diversas, que es preciso conjuntar y complementar. En la pastoral educativa escolar, son muchas las acciones que puede promover el sacerdote tanto desde su responsabilidad parroquial como desde otras instancias, prestando ayuda a las personas implicadas en las tareas escolares y coordinando sus esfuerzos. Entre sus aportaciones pueden destacarse las relativas a los padres de alumnos, por ejemplo, responsabilizándoles en sus derechos y deberes, fomentando su participación en las asociaciones de padres de alumnos, inspirando escuelas de padres, etc., las orientadas a los profesores, y especialmente a suscitar nuevos profesores de religión, a programar encuentros formativos periódicos de profesores, y a orientarles en su trabajo, y aquellas dirigidas a los alumnos, a fin de vincular más estrechamente la catequesis y la enseñanza religiosa escolar, y para ayudarles a asumir con madurez su compromiso cristiano en la propia vida escolar. En asociaciones y movimientos eclesiales. En este ámbito es fundamental que el sacerdote conozca, teórica y prácticamente, los métodos específicos de cada grupo o movimiento para situarlos dentro de las orientaciones generales de la acción pastoral de la Iglesia, promoviendo siempre el amor fraterno y la unidad eclesial. B. El presbítero en la escuela. En ocasiones, el presbítero ejerce directamente su ministerio en el ámbito escolar, desarrollando personalmente unas actividades, clases, celebraciones, y realizando otras con la ayuda y colaboración de profesores, padres y alumnos. Las acciones que ejercita en el ámbito escolar pueden agruparse según las tres funciones características de su ministerio, como pastor del pueblo de Dios, como ministro del culto y como ministro de la palabra. Como pastor del pueblo de Dios, el sacerdote ha de ayudar a cada uno de los cristianos dedicados a la enseñanza a cultivar su propia vocación. Esta es la cualidad primera del pastor. Es importante descubrir el carisma de cada uno, la manera propia de educar de cada profesor y la vocación de cada alumno en la vida. Le corresponde también la responsabilidad de velar por la calidad de la enseñanza religiosa del centro educativo que tiene encomendado por motivos docentes o pastorales, asegurando la rectitud de criterio de su ideario, el desarrollo de los programas y la realización de las actividades relativas a la educación en la fe. En toda la actividad que realiza ha de ser instrumento de unidad en el ámbito escolar, situando su tarea en sintonía con los organismos diocesanos y fomentando, al mismo tiempo, la colaboración responsable de otras personas, religiosos y laicos,
que tengan una competencia específica. Sus iniciativas de pastor harán que en el centro en que colabora, y en su misma parroquia, fomente los medios necesarios para la formación de los educadores en la fe. La función de ministro del culto introduce en la pastoral educativa escolar una dimensión de fe que la empapa de hondo sentido religioso. Lo expresa el mismo documento que se cita, señalando que la renovación de los compromisos bautismales, el sacramento de la confirmación, las celebraciones penitenciales y por supuesto la Eucaristía están íntimamente ligados, para los cristianos dedicados a la enseñanza, a la ingente tarea de la evangelización de la cultura. En ocasiones, para que el sacerdote no sea ajeno al claustro de profesores del centro escolar, puede ser nombrado asesor o responsable religioso del centro. Esta figura, prevista en la legislación, está definida en España, y establece, entre otras cosas, lo siguiente: la jerarquía de la Iglesia, previo acuerdo con la dirección del centro o, en su caso, con la entidad titular, podrá designar un asesor religioso que, ayudando a los profesores, promueva y organice las actividades religiosas complementarias en uno o más centros. Estas actividades serán voluntarias para los alumnos. Se trata de una figura que tiene un cometido más amplio que el de un capellán o director espiritual, ya que, en la práctica, abarca la totalidad de las funciones que puede ejercer un sacerdote, tanto con los alumnos como con los profesores y los padres. Respecto a la función de ministro de la palabra, normalmente la desarrollará por la enseñanza de la religión, como forma más específica de apostolado ejercido en la pastoral escolar, pero las posibilidades de su ministerio abarcan desde el primer anuncio del Evangelio hasta la formación teológica de los laicos, impartida, por ejemplo, a los profesores de religión o a los padres de los alumnos, incluyendo la homilía y actividades complementarias de catequesis para jóvenes y pastoral juvenil. El sacerdote, sin salirse del marco que le es propio, debe reconocerse responsable de la educación en la fe que se realiza en el centro educativo, dándose cuenta de que no es un profesor de religión más que actúa junto con otros, sino que, en nombre del obispo, coordina, anima e inspira el conjunto del anuncio evangelizador que se realiza en la escuela. El sacerdote, cuando forma parte del claustro de profesores de un centro educativo, ha de asumir ese papel profesional con naturalidad y eficacia. Para ello es preciso que se plantee la enseñanza religiosa como una materia escolar tan digna de ser ofrecida a los alumnos como las demás disciplinas, si no lo es más, por la significación cultural y educadora de sus contenidos. El sacerdote debe proponerse varios objetivos para su trabajo en el centro educativo, que, aunque sean un tanto utópicos en algún tipo de escuela, especialmente estatal, le ayudarán a situar bien su tarea docente y su ministerio como presbítero. Así, procurará integrarse en el claustro de profesores del centro para crear lazos personales y ayudar a que se valore la enseñanza religiosa en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Pondrá los medios oportunos para formar un equipo de profesores de religión, departamento o seminario, que coordine la actuación de todos con unidad de criterios, que favorezca el intercambio de experiencias y sea cauce de formación permanente. Intentará mejorar la propia formación teológica y pedagógica y la de los otros profesores de religión, con los medios que puedan habilitarse en el centro educativo, o buscando la participación en los cursos de perfeccionamiento que ofrecen los organismos diocesanos o diversas instancias que colaboran en la formación del profesorado de educación religiosa. Buscará promover nuevos profesores de religión entre los laicos católicos del centro escolar, facilitándoles los medios necesarios para que obtengan la titulación precisa. Finalmente, favorecerá la relación personal con profesores de otras áreas y buscará en proyectos educativos comunes, una acción interdisciplinar que facilite el diálogo fe-cultura en la acción de esos profesores y en todo el ámbito escolar. C. El presbítero en la catequesis. La presencia del sacerdote en la catequesis es necesaria y esencial. Como ministro de la palabra le corresponde anunciar a los hombres el Evangelio, y la catequesis es una de sus principales acciones. Por su parte, la catequesis necesita de la presencia del sacerdote para garantizar su vinculación a la Iglesia, que es, en definitiva, el sujeto de la catequesis. En el contexto de esta doble dependencia corresponden al sacerdote unas tareas que le son propias, aunque para su realización las comparta con otros miembros de la comunidad que por vocación y misión también están llamados a colaborar en esta acción eclesial. Se señalan algunas de estas tareas en las que es necesaria la presencia del sacerdote. En primer lugar, la figura del sacerdote catequista. En virtud de su ministerio sacerdotal ha sido constituido como,
educador en la fe, de ahí que corresponda al sacerdote, suscitar la responsabilidad común de la comunidad cristiana respecto a la catequesis, asegurando que la acción catequética se desarrolla en el ámbito de la comunidad. Es cierto que en esta tarea no está solo, le acompañan los catequistas, seglares y religiosos, quienes actúan en virtud de su bautismo y misión específica, pero no por eso el sacerdote puede delegar en ellos algo que le es propio. Es más, le compete ayudar a cada cristiano a tomar conciencia de esta responsabilidad, promoviendo y suscitando vocaciones para este servicio. En segundo lugar, el sacerdote debe ser catequista de catequistas. Corresponde al sacerdote ofrecer a los catequistas los medios necesarios para que alcancen una adecuada formación teológica, pedagógica y espiritual. Formar catequistas es atenderles y acompañarles para que maduren en su vida cristiana y sean verdaderos testigos de la fe. El sacerdote debe procurar también que se imparta catequesis para todos. Todos los creyentes tienen derecho a la catequesis, todos los pastores tienen el deber de impartirla. El sacerdote debe garantizar la suficiente oferta catequética para los distintos sectores de la comunidad necesitados de catequesis. Sería un reduccionismo lamentable atender solo a los niños, cuando hoy día los jóvenes y los adultos están tan necesitados de esta formación básica e integral. Finalmente, el sacerdote es vínculo de unidad, fomentando la comunión dentro de la misma comunidad. La catequesis debe estar inserta dentro de todo el plan de pastoral, como pieza clave que se armoniza con el resto de las tareas pastorales. Asimismo debe favorecer la comunión entre los agentes de toda la pastoral. Como colaborador del obispo, corresponde al sacerdote fomentar la comunión eclesial y velar para que la relación entre obispo y catequista sea real y patente. Una de las tareas en beneficio de la unidad es la valoración que haga de los materiales catequéticos en cuanto elementos que aseguran la fidelidad a las enseñanzas de los apóstoles, garantizan la pertenencia a la comunidad eclesial y ofrecen estructuras mentales y lenguajes propios de la fe. 6. Los religiosos en la educación en la fe. En el documento que la Comisión Episcopal Española de Enseñanza y Catequesis sobre el religioso educador, se indica que el carisma de los religiosos dedicados a la educación de niños y jóvenes, es un don de Dios a su Iglesia. Esta tarea tiene sentido vocacional, ya que el religioso educador es un consagrado en sus sentimientos, en su inteligencia y en su libertad. Está habilitado por la fuerza del Espíritu para realizarse en su tarea educativa dentro de la misión única de la Iglesia y poder decir con toda verdad con el apóstol Pablo: vivo, pero no yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gal 2, 20. El religioso educador está llamado a ser evangelizador, y esta vocación se sitúa dentro de la misión evangelizadora de la Iglesia. Su consagración religiosa impulsa a llevar a todos el Evangelio, tarea a la que no puede renunciar. Las principales características del religioso educador tienen la siguiente connotación: 1. Atender a cada persona mediante un acompañamiento directo y personal según el ejemplo y el modelo que es Cristo. El religioso educador tiene que pensar que cada uno de sus alumnos ha sido comprendido en el misterio de la redención, y con cada uno se ha unido Cristo para siempre, en virtud de este misterio. 2. Educar en la libertad, la conciencia y la responsabilidad social. Se trata de tres dimensiones del proceso educativo capaces de vertebrar el resto de los valores, ya que debe realizar esta educación, poniendo de relieve la unidad entre la fe en el misterio de Cristo, dignidad de la persona humana creada a imagen de Dios y fecundidad social del mensaje evangélico. 3. Ayudar a hacer una síntesis entre fe y cultura, pues la escuela es el espacio educativo más adecuado para ayudar a las nuevas generaciones a realizar esta síntesis, ya que en ella se forja la cultura. El religioso educador cuida de que tal acción, para que sea verdaderamente educativa, sea a la vez orgánica, crítica, valorativa, histórica y dinámica, descubriendo el quehacer histórico del hombre y su relación con la historia de la salvación. 4. Debe también insertar al educando en la comunidad cívica y eclesial, pero esto no se puede lograr si el centro de enseñanza no es una verdadera comunidad, que nace de la concepción cristiana del hombre. Téngase en cuenta que, la escuela está dentro de un entorno escolar y no puede cumplir convenientemente con su función educativa si como tal escuela no está en amplia comunicación con las familias y con el resto de la comunidad humana, eclesial y cívica a la que pertenecen los alumnos y los educadores. Por otra parte, la presencia del religioso y de la religiosa en la catequesis no tiene una motivación subsidiaria, fruto del deseo de colaborar con la comunidad parroquial o de hacerse presentes en otros ámbitos distintos a los del propio carisma.
La Iglesia tiene necesidad de la presencia del espíritu del religioso y de la religiosa en cualquiera de los procesos catequéticos, pues ellos con su vocación son testigos de la dimensión trascendente de la persona. Con su vida muestran la consigna de San Pablo: aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. En este contexto se ha de entender la valoración que hace el Directorio General para la Catequesis, la aportación peculiar de los religiosos, de las religiosas y de los miembros de sociedades de vida apostólica a la catequesis brota de su condición específica. La profesión de los consejos evangélicos, que caracteriza a la vida religiosa, constituye un don para toda la comunidad cristiana. En la acción catequética diocesana, su aportación original y específica nunca podrá ser suplida por la de los sacerdotes y laicos. Esta contribución original brota del testimonio público de su consagración, que les convierte en signo viviente de la realidad del reino. La profesión de estos consejos en un estado de vida estable reconocido por la Iglesia es lo que caracteriza la vida consagrada a Dios. Aunque los valores evangélicos deben ser vividos por todo cristiano, las personas de vida consagrada encarnan la Iglesia deseosa de entregarse a la radicalidad de las bienaventuranzas. El testimonio de los religiosos, unido al testimonio de los laicos, muestra el rostro total de la Iglesia que es, toda ella, signo del reino de Dios. 7. Los laicos. Algunos cristianos se saben llamados a colaborar de forma muy específica en la tarea de educadores en la fe y consagran a este servicio sus cualidades, su tiempo, su propia vida. Ellos, al responder a esta vocación, fortalecen su vinculación a Jesucristo profeta y maestro y experimentan la alegría de ver cómo en otros se va desarrollando su fe incorporándose a la comunión eclesial. Estos laicos asumen la responsabilidad de su crecimiento en la fe, conociendo cada vez más el contenido del depósito de la fe, participando en los sacramentos y en la oración de la Iglesia, esforzándose por vivir una vida ejemplar y siendo portavoces del don de la fe gratuitamente recibido. De ahí la necesidad de su continua formación no solo es el ámbito pedagógico, sino, sobre todo, en las dimensiones teológicas y espirituales. Los educadores cristianos laicos, padres, profesores y catequistas, aportan la originalidad de su carácter secular, por ser protagonistas de forma más inmediata en las actividades de la vida pública. Su experiencia resulta muy iluminadora para los educandos que se preparan para ser transformadores, según el Evangelio, de estas realidades sociales, políticas y económicas. El Código de Derecho Canónico señala que, en virtud del bautismo y de la confirmación, los fieles laicos son testigos del anuncio evangélico con su palabra y el ejemplo de su vida cristiana. También pueden ser llamados a cooperar con el obispo y con los presbíteros en el ejercicio del ministerio de la palabra. Aunque en ocasiones algunos laicos por una particular llamada de la jerarquía asumen funciones de educación en la fe que tienen un carácter oficial, su participación habitual en la común tarea evangelizadora de la Iglesia les corresponde radicalmente por su condición de cristianos. El Concilio Vaticano II en el decreto sobre el apostolado de los laicos les aplica el título de cooperadores de la verdad y les exhorta, a que cada uno, según sus cualidades personales y la formación recibida, cumpla con suma diligencia la parte que le corresponde, según la mente de la Iglesia, en aclarar los principios cristianos, difundirlos y aplicarlos certeramente a los problemas de hoy. La acción de los laicos, padres, profesores y catequistas, tiene, por consiguiente, un carácter propio, el que corresponde a su situación personal, inscrita en unas condiciones concretas del mundo. Participando de los mismos problemas, familiares, laborales, sociales, no solo transmite el mensaje cristiano con su palabra, sino que además tiene su mayor eficacia para la educación en la fe, porque es ejemplo vivo de espíritu cristiano en las situaciones comunes o especiales de la vida diaria. La exhortación apostólica de Juan Pablo II sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y el mundo ilumina los aspectos fundamentales de esta misión, señalando que la vida personal puede y debe ser participación en la misión de la Iglesia, y señala precisamente que, al compartir plenamente las condiciones de vida y de trabajo, las dificultades y esperanzas de sus hermanos, los fieles laicos pueden llegar al corazón de sus vecinos, amigos o colegas abriéndolo al horizonte total, al sentido pleno de la existencia humana. Por esta razón, los laicos pueden encontrar frecuentemente en su misma tarea profesional un cauce privilegiado para su misión en la transmisión de la fe. El documento concreta que este servicio a la fe exige a los fieles laicos que se comprometan, en su ámbito profesional y social, en redescubrir y hacer redescubrir la dignidad inviolable de la persona humana y, con ella,
el derecho a la vida, la igualdad radical de todos los hombres, la participación y solidaridad de los hombres entre sí. La responsabilidad de defender estos criterios y los correspondientes derechos es de todos, pero, algunos fieles laicos son llamados a ello por un motivo particular. Se trata de los padres, los educadores, los que trabajan en el campo de la medicina y de la salud, y los que detentan el poder económico y político. Igualmente se plantean grandes desafíos en otros terrenos de la medicina y la bioética, de las diversas tecnologías, de la economía y las relaciones sociopolíticas, de la libertad religiosa y de otros derechos fundamentales que sobre todo los laicos cristianos tienen la misión de orientar y resolver, sintiendo la responsabilidad de servir a la persona y a la sociedad como responsabilidad general de aquella animación cristiana del orden temporal, a la que son llamados según sus propias y específicas modalidades. En cualquier caso, la Iglesia pide que los fieles laicos estén presentes, con la insignia de la valentía y de la creatividad intelectual, en los puestos privilegiados de la cultura, como son el mundo de la escuela y de la universidad, los ambientes de investigación científica y técnica, los lugares de la creación artística y de la reflexión humanista. 38. Ellos tienen la responsabilidad de crecer a la par en su formación profesional y en aquella formación doctrinal que hará eficaz la ejemplaridad de su vida cristiana, de cooperar en la tarea evangelizadora y, a la vez, de ser foco de vida cristiana con sus personales iniciativas asistenciales y de educación. En definitiva, cada uno es llamado por su nombre, en la unicidad e irrepetibilidad de su historia personal, a aportar su propia contribución al advenimiento del reino de Dios. De ahí esta recomendación del Concilio Vaticano II, no dejen, por tanto, de cultivar las cualidades y las dotes otorgadas, y de servirse de los propios dones recibidos del Espíritu Santo. Todos los laicos, por razón del bautismo, están llamados a transmitir el Evangelio y a preocuparse por la fe de sus hermanos, deben profesar la fe, vivirla, testimoniarla y celebrarla. Ahora bien, algunos toman parte muy activa y específica según su propia misión y carisma, con una responsabilidad común y diferenciada. Entre estas competencias diferenciadas se encuentran, como se ha visto, las de los fieles que son catequistas o profesores. 8 estructuras eclesiales al servicio de la educación en la fe. Las estructuras eclesiales al servicio de la educación en la fe son las que ofrecen la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, cada diócesis y, en algunos casos, el servicio de colaboración interdiocesano. A. El servicio de la Santa Sede. El mandato de Cristo de anunciar el Evangelio a toda criatura se refiere ante todo e inmediatamente a los obispos con Pedro y bajo la guía de Pedro. La responsabilidad del Papa en el ministerio catequético es fundamental. Como se señala en el directorio, este ministerio se debe ver no solo como un servicio global que alcanza a toda la Iglesia desde fuera, sino como perteneciente a la esencia de cada Iglesia particular desde dentro. 43. El ministerio de Pedro en la catequesis lo ejerce el Papa de modo eminente a través de sus enseñanzas. Además él actúa, en lo que concierne a la catequesis, de modo directo y particular por medio de la Congregación para el Clero, la cual, ayuda al Romano Pontífice en el ejercicio de su suprema misión pastoral. 44. El Papa establece para toda la Iglesia universal normas en materia de catequesis según las necesidades de la Iglesia, ya personalmente, ya en unión de modo propiamente colegial, es decir, en unión con los obispos de toda la Iglesia. Personalmente la ejerce bien por actos propios, bien por actos ministeriales, sobre todo de los dicasterios de la Curia Romana. La Constitución Apostólica Pastor Bounas, que regula el funcionamiento de la Curia Romana, asigna las competencias sobre la catequesis a la Congregación para el Clero. Las funciones que se enuncian en el directorio de 1997 son: promover la formación religiosa de los fieles cristianos de toda edad y condición. Dar las normas oportunas para que la catequesis se imparta de modo conveniente. Vigilar para que la formación catequética se realice correctamente, conceder la aprobación de la Santa Sede prescrita para los catecismos y los otros escritos relativos a la formación catequética, con el acuerdo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Asistir a los secretariados de catequesis y seguir las iniciativas referentes a la formación religiosa que tengan carácter internacional, coordinar su actividad y ofrecerles su ayuda, si fuere necesario. B. El servicio de la Conferencia Episcopal. La Conferencia Episcopal es como una junta en que los obispos de una nación o territorio ejercen conjuntamente su cargo pastoral para promover el mayor bien que la Iglesia procura a los hombres,
señaladamente por la forma y modos de apostolado, adaptados en forma de vida a las circunstancias del tiempo. El Código de Derecho Canónico concreta los organismos que pueden constituirse en el seno de la Conferencia Episcopal, y uno de los que cita es el Departamento Catequético, cuya tarea principal será la de ayudar a cada diócesis en materia de catequesis. También el Código señala que, depende de la autoridad de la Iglesia la formación y educación religiosa católica que se imparte en cualesquiera escuelas o se lleva a cabo en los diversos medios de comunicación social, corresponde a la Conferencia Episcopal dar normas generales sobre esta actividad, y compete al obispo diocesano organizarla y ejercer vigilancia sobre la misma. En España, en el seno de la Conferencia Episcopal, está constituida la llamada Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, con 2 secretariados que atienden a lo referente a la educación en la fe, el Secretariado de Enseñanza Religiosa, que se ocupa de la enseñanza de la religión en la escuela, y el Secretariado de Catequesis, que atiende específicamente a la catequesis. En la estructura de cada uno de los secretariados existen departamentos con tareas específicas para atender sectores determinados. En su conjunto, la comisión y sus secretariados tienen como objeto de su trabajo 50. Servir a las necesidades educativas y catequéticas que afectan a todas las diócesis del territorio. Le conciernen las publicaciones que tengan importancia nacional, los congresos nacionales, las relaciones con los medios de comunicación social y, en general, todos aquellos trabajos y tareas que exceden las posibilidades de cada diócesis o región. Estar al servicio de las diócesis y regiones para difundir las informaciones y proyectos educativos y catequéticos, coordinar la acción y ayudar a las diócesis menos promocionadas en estas materias. Si el episcopado correspondiente lo considera oportuno, compete además al Secretariado o Centro Nacional la coordinación de su propia actividad con la de otros secretariados y otras instituciones de catequesis, al mismo tiempo, la colaboración con las actividades catequéticas de ámbito internacional. Todo esto siempre como organismo de ayuda a los obispos de la Conferencia Episcopal. C. Los servicios diocesanos. Hace años solía existir en las diócesis el denominado Secretariado de Enseñanza y Catequesis, pero de acuerdo con la tendencia a distinguir entre la catequesis de la comunidad cristiana y la enseñanza religiosa escolar, hay en cada diócesis un secretariado de catequesis y otro secretariado de enseñanza, que se ocupa más directamente de la enseñanza religiosa escolar. Estos organismos forman parte de la curia diocesana, que es el conjunto de instituciones y personas que de modo estable colaboran directamente en el oficio pastoral del obispo. Corresponde al obispo nombrar a los que desempeñan los cargos en la curia diocesana. Las principales tareas de los 2 secretariados son las siguientes. Hacer un análisis de la situación diocesana acerca de la educación en la fe, en el que se valoren las necesidades reales de la diócesis en orden a la actividad catequética. Elaborar un programa de acción que señale objetivos claros, proponga orientaciones e indique acciones concretas. Promover y formar a padres, profesores y catequistas, creando los centros que se juzguen más oportunos, elaborar o, al menos, orientar hacia los instrumentos que sean necesarios para el trabajo de educar en la fe, como catecismos, textos, directorios, programas para las diversas edades, guías para catequistas, materiales para uso de los catequizandos, medios audiovisuales. Impulsar y promover las instituciones específicamente catequéticas de la diócesis, catecumenado bautismal, catequesis parroquial, equipo de responsables de catequesis. Cuidar especialmente de la mejora de los recursos personales y materiales tanto en el nivel diocesano como en el nivel arciprestal o parroquial. Finalmente, ser el interlocutor de las autoridades civiles educativas, con el fin de ayudar a que la situación profesional y laboral de los profesores de religión sea igual a la de sus colegas del claustro. D. Servicios de colaboración interdiocesana. Dejando siempre a salvo la competencia del obispo diocesano en lo relativo a la catequesis y formación religiosa en su diócesis, en el directorio de 1971 se hablaba de la conveniencia de que varias diócesis unieran su acción para aportar las experiencias y proyectos, obligaciones y recursos, de modo que las diócesis mejor dotadas ayudaran a las demás y apareciese así un programa de acción común que llegase a toda la región 53. El nuevo directorio señala cómo en nuestro tiempo, esta colaboración es extraordinariamente fecunda. Razones no solo de proximidad geográfica, sino de homogeneidad cultural hacen aconsejable ese trabajo catequético en común. 9. Conclusión. La Iglesia, madre y educadora, ejerce su misión en el mundo por medio de sus hijos.
Cada uno responde a esta vocación desde la condición eclesial en la que ha sido constituido, desde el romano pontífice y los obispos en comunión con él hasta el último de los fieles. El cumplimiento de esta misión en cada uno ha de hacerse ajustándose a la verdad que se debe creer, a la caridad que se ha de practicar y a las bienaventuranzas que los cristianos están llamados a esperar, y evitando toda tentación de individualismo y de autonomía no condicionada. Para clarificar la necesidad de la comunión eclesial, el Catecismo de la Iglesia Católica dice: los ministerios deben ejercerse en un espíritu de servicio fraternal y de dedicación a la Iglesia en nombre del Señor. Al mismo tiempo, la conciencia de cada cual en su juicio moral sobre sus actos personales, debe evitar encerrarse en una consideración individual. Con mayor empeño debe abrirse a la consideración del bien de todos según se expresa en la ley moral, natural y revelada, y consiguientemente en la ley de la Iglesia y en la enseñanza autorizada del magisterio sobre las cuestiones morales. No se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral o al magisterio de la Iglesia. 55. Esta conciencia eclesial debe unir el quehacer específico y propio de quienes inciden en la educación en la fe desde ámbitos distintos, la familia, la catequesis y la escuela. A ello se refiere el directorio cuando afirma que, la educación cristiana familiar, la catequesis y la enseñanza religiosa escolar, cada una desde su carácter propio, están íntimamente relacionadas dentro del servicio de la educación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes. En la práctica, sin embargo, deben tenerse en cuenta diferentes elementos variables, que puntualmente se presentan, a fin de proceder con realismo y prudencia pastoral en la aplicación de las orientaciones generales. 56. Los 3 próximos capítulos desarrollan las características de padres, catequistas y profesores, que son los encargados de transmitir de manera armónica y sinfónica el mensaje cristiano a sus hijos, catequizandos y alumnos, que son muchas veces los mismos sujetos.